Todavía retumban en mi cabeza aquellas declaraciones de quienes decían el narcotráfico no ocupa cuentas bancarias. ¿Cómo se le ocurre a ustedes que los narcotraficantes van a ir a un banco? Y esta semana se logra una diligencia importantísima. Son varias las personas detenidas, pero a mí lo que más me llama la atención es que aquí había toda una estructura donde el dinero ingresó al sistema lícito. Así es. Y la policía, mediante este software que logró crear, pudo llegar a ellos, pero la plata pasó por la unidad de análisis financiero. Si la fiscalía no la avisa a la UAF parece que no tenía idea de esto. No solo eso, sino que además en los bancos. Claro. Para quienes nos ven, quizás explicar brevemente producto de qué es esta situación. Tren de Aragua se logra desarticular el brazo financiero. El combate al Tren de Aragua, uno podría tener que tiene como dos fases. La primera está destinada a perseguir, sancionar los delitos que ellos cometieron, que han cometido. Recuerden que este es un tipo de organización criminal que está estructurado en células. En ocasiones son verdaderas franquicias, o sea, no responden a un patrón central. Y su característica central es que cometen delitos predatorios, ¿no? Son delitos que en general se basan en espacios donde explotan a otros seres humanos, el caso de trata de personas, comercio sexual. Sicariato, secuestro extorsivo. Tienen una participación en el mercado de la droga, pero que se encuentra relativamente acotado, y suelen intervenir en espacios donde no existen otras bandas criminales. Ese es como esencialmente su patrón. Y por lo tanto, cuando entran en disputa, este tipo de organizaciones lo hacen con otras organizaciones o bandas internacionales. Chile ha tenido un éxito en ese sentido, en la persecución del Tren de Aragua. En ese ámbito, la Policía de Investigación y Carabineros, conjuntamente con el Ministerio Público, han logrado penas muy relevantes. Una cantidad importante de ellos están detenidos. En la última cuenta pública del director Serna de la Policía de Investigaciones dio cuenta el número de personas que han sido detenidas. Carabineros también tiene un número de detenidos significativo. Explico esto porque ahí está abordado uno de los aspectos clave que explica por qué Chile ha sido persistente en esa persecución y en las solicitudes de extradición de aquellos también que son autores intelectuales o que han participado en los delitos y se han... Volvemos con usted, ministro. Habíamos quedado con la desarticulación de esta facción económica del Tren de Aragua. Entonces, toda esta primera parte ha sido una parte relativamente exitosa y un rol bien clave del Ministerio Público y las policías. Pero este tipo de organizaciones lo que hacen es explotar y desarrollar delitos que tienen alta rentabilidad económica. Por lo tanto, si usted no persigue sus beneficios y la forma en que son distribuidos, entonces la persecución termina incompleta, entre otras cosas, porque usted son sujetos que van a seguir utilizando esos espacios para cometer esos delitos. Por eso la segunda fase de persecución del Tren de Aragua es la que se ha conocido estos días, que es una investigación que lleva cerca de un año, donde el rol clave ahí ha sido de la Brigada de Lavado Activo de la Policía de Investigaciones, conjuntamente con el Ministerio Público, y que permite demostrar exactamente lo que usted ha señalado. Es decir, que este tipo de organizaciones criminales lo que hacen es utilizar el sistema financiero formal. Tenían un mecanismo donde lo que hacían es que distribuían los recursos en distintas cuentas corrientes. Entraban a los bancos. Entraban a los bancos y por lo tanto se abrían cuentas corrientes, se distribuían entre distintos tipos de personas que la podían hacer y luego se remesaban esos recursos. Porque esto es lo clave, ¿a dónde va ese dinero? ¿No? Muchos creen que hay como estos dos como mitos, ¿no? Que no utilizan el sistema financiero y en segundo lugar que pueden adquirir activos en el país. No. Lo que demuestra esta investigación es que ocupan el sistema financiero, que es más o menos lo que dice la evidencia internacional, ¿no? Y lo segundo, que estaban remisando esos recursos al extranjero y en un momento determinado hacían la conversión a criptomonedas para que se perdiera rastro. Esta es una investigación que ha sido un trabajo muy sigiloso, va asociada a 3 facciones distintas del Tren de Aragua y es el golpe clave para interrumpir la distribución de beneficios. No es en estricto rigor los financistas, sino que las remesas ilícitamente obtenidas a partir de estos delitos. ¿Y qué
hay algunas consecuencias que nosotros podemos aprender de esto. Primero, utilizan el sistema financiero formal. Segundo, lo utilizan con un nivel de conocimiento tal que permiten, en una atomizada gestión de personas, evitar que el rastreo que actualmente existe para operaciones sospechosas no se detecte. Ojo, que no solo importan los bancos, también importan, o sea, no solo importa la UAF, también importa que los bancos tuvieron un conjunto de cuentas con comportamientos que eran irregulares. Ahora, habían dos particularidades en eso. Eran cuentas corrientes que se abrían, se recibían recursos, se remesaban, realizaban algunas operaciones y luego se cerraban. Pero hay otro tema que es relevante del desbaratamiento de esta parte del financiamiento, que tiene que ver con que además tenían instrumentos de constituciones de sociedades, utilizando herramientas que tiene el sistema legal chileno, por ejemplo, la constitución de empresas en un día, que es otra figura que se está utilizando para importaciones ilegales a propósito de comercio ilícito. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esto es como el mensaje. Creer que este tipo de organizaciones criminales funcionan en la completa informalidad, que tienen el dinero oculto en un colchón o bajo la tierra, es entre ingenuidad e ignorancia. ¿Y por qué preocupa tanto? No solo por la comisión de los delitos. Uno de los temores centrales, una de las preocupaciones centrales que uno tiene que tener para este tipo de organizaciones es que la generación de ingresos de la economía ilícita no se inyecte en la economía formal, porque la distorsionan, alteran la competencia, terminan por crear empresas que uno al final del día pueden terminar transformándose en proveedores o contratistas del Estado. Es decir, y para esto la experiencia internacional es ampliamente conocida. Ministro. Y por eso lo relevante de este golpe al Tren de Aragua no es solo la eficacia de la policía y del Ministerio Público, sino que también las enseñanzas que deja para las correcciones hacia ¿Y en eso mismo se va a insistir con el secreto bancario? Completamente. El Ejecutivo tiene una convicción sobre este punto. Con la apertura del secreto bancario. Y sobre todo a propósito de inteligencia económica, en el fondo, ¿no? Creo que este es un ejemplo de que aquí sucede. Además, Chile tiene de los secretos bancarios más rígidos del mundo. Todas las recomendaciones internacionales hacia Chile para abordar este tipo de investigaciones están en el sentido de flexibilizar responsablemente. Por cierto, usted permite inteligencia a partir de esa información, pero con mecanismos de escrutinio hacia las agencias públicas que tienen acceso a esa información.